Buenos días, jóvenes. Vamos a tratar el día de hoy la norma contable número 3. La norma contable número 3 trata el ajuste por inflación y tenencia de bienes. El nombre de la norma contable número 3 es estados financieros a moneda constante. ¿Qué significa moneda constante? Es la moneda que expresa un determinado poder adquisitivo a una fecha dada. Por ejemplo, si vemos este caso en un billete de $100, es, por ejemplo, el tipo de cambio oficial es 6.96. Entonces, si la empresa tiene $100, tiene 696 bolivianos. Y ese es su poder adquisitivo a día de hoy, ¿no? Con 696 bolivianos puedes comprar $100. Pero ¿qué pasa si el tipo de cambio fuera 7? Entonces, tendrías que reexpresar los $100 para reflejar el valor en bolivianos a 700, ya no a 696, porque su poder adquisitivo o su valor ha variado. Entonces, eso explica un poco lo que es la moneda constante. Ahora, este ajuste por inflación, o también conocido como AITB, que es zonas iniciales de ajuste por inflación y tenencia de bienes, pero en la jerga contable se conoce como AITB, fue elaborada con el siguiente objetivo, ¿no? De expresar los estados financieros en moneda constante para neutralizar las distorsiones que produce la inflación. ¿Qué dice la norma contable número 3? El valor nominal registrado en la contabilidad no refleja los cambios en el nivel general de precios que se producen en épocas de inflación hasta que no se realiza el intercambio con terceros. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que si tú compras un activo y lo tienes tasado en 10.000 bolivianos, pero por el efecto de la inflación, ¿no? En el transcurso del tiempo, ya no vale 10.000 bolivianos. ¿No? Puede ser que valga 100.000, o puede ser ¿no? que haya variado su valor. Entonces, si tú la contabilidad mantienes el valor de 10.000, no sabrás su valor real, que en el mercado ahora mismo estaría en 100.000, hasta que se hace el intercambio, hasta que lo vendes. Entonces, la norma trata de ajustar esos efectos que pudiera tener la inflación, ¿no? Para que los estados financieros se expresen siempre de acuerdo al valor real o al poder adquisitivo en una fecha dada. Entonces, eso se trata de ajustar con esta normativa. Ahora, no todos los rubros del balance requieren una reexpresión, porque si tú tienes en caja y en bancos 10.000 bolivianos, vas a seguir teniendo los mismos 10.000 bolivianos en cualquier momento. Aunque en el ejemplo que dimos, un activo pase a valer de 10.000 a 100.000, tú vas a seguir teniendo los 10.000 bolivianos en el banco. En cambio, si tienes el activo, si lo vendes, sería 100.000. Entonces, no todas las partidas del balance se deben ajustar. ¿Qué dice la norma? Dice, hay dos tipos de partidas o de rubros, los monetarios y los no monetarios. ¿Cuáles son los rubros monetarios? Son los que siempre están valuados a moneda de cierre y no requieren ser reexpresados. Ejemplo, como les dije, el disponible, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. Todo lo que puede ser monetizado, ¿no?
puede ser intercambiado o es exigible a cambio de dinero. Según las normas internacionales, los rubros monetarios son aquellas que expresan unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a recibir o pagar mediante unidades monetarias. Los rubros no monetarios son aquellos que conservan su valor intrínseco. ¿Qué es un valor intrínseco? Su valor real en épocas de inflación, y por lo tanto deben ser valuados o expresados a valor de moneda contante para reflejar ese valor. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, dice que significa que un activo en épocas de inflación conservan su valor real, su valor intrínseco, sin hacer nada. Tú no tienes que hacer nada, tu activo costaba 10.000, tú no haces nada, pero su valor real se mantiene en el tiempo. En cambio, el rubro monetario, tú tienes 10.000 y se quedan tus 10.000 bolivianos en tu caja, ¿no es cierto? En cambio, si tú tienes un activo que valía 10.000, cuando el valor real es 100.000, mantiene su valor. Tú cuando lo vendes en 100.000, porque ese es su valor de mercado y lo que te pagaría el que desee comprar ese activo. Entonces, esos son los rubros no monetarios. Son aquellos que conservan su valor intrínseco y por lo tanto deben ser reexpresados a valor de moneda constante. Okay, entonces, esta normativa da una serie de métodos de ajustes. El más utilizado, o el que es utilizado aquí en Bolivia, es la actualización por índices. Este método, ¿no?, funciona como el tipo de cambio del dólar. ¿Qué dice este método? Dice, se deben actualizar mediante la aplicación de un coeficiente corrector que resulta de dividir el índice de precios al consumidor a la fecha del ajuste, por similar índice vigente al momento o periodo de origen de la partida sujeta a ajuste. Antes se utilizaba otro coeficiente, ¿no?, que era el índice de precios al consumidor. Cuando se creó esta normativa, se utilizaba ese índice. Actualmente, el índice que se utiliza es la UFB. ¿Qué significa UFB? Significa Unidad de Fomento a la Vivienda. La UFB fue creada mediante Decreto Supremo 26390 del 8 de noviembre del 2001 y se puso en vigencia desde el 8 de diciembre del 2001. Entonces, a partir de esa fecha se utiliza la UFB. La UFB es como una moneda, podríamos decir, creada precisamente para utilizar como índice para expresar la moneda constante aquí en Bolivia. Esta UFB se calcula, la calcula el Banco Central de Bolivia y igualmente está ligada con el índice de precios al consumidor, ¿ya? Entonces mide los efectos de la inflación aquí en Bolivia. Entonces, ¿cómo se determina el coeficiente? Se puede hacer de dos maneras. Tal como dice la normativa, primero se calcula el coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? Sencillamente es dividir el índice, que sería la UFB, a una fecha dada, ¿no?, 31 de diciembre de 2017, en el ejemplo, y dividirlo entre la fecha de origen de la partida que se va a actualizar, ¿no? En este caso, el 31 de diciembre de 2016. Si tú divides 223.694 dividido entre 2,17259, te va a dar un coeficiente de 1,029, y luego ese coeficiente se multiplica
por el valor de la partida que se quiere actualizar. Esto, la forma de calcular es lo mismo como si dijeras, si tú tienes $100, entonces tienes en bolivianos, en el estado de resultados, porque tienes que registrar en la moneda real, tienes que registrar 696 bolivianos, que es el tipo de cambio oficial. Pero si ese tipo de cambio varía a 7, es lo mismo que decir 696 dividido entre 696 por 7. Entonces lo actualizas a tipo de cambio 7, te va a dar 700 bolivianos, ¿no? El actualizado. Entonces, o puedes utilizar este coeficiente, que sería dividir 7 entre 696, te va a dar un coeficiente, y ese coeficiente lo multiplicas por los 696, igual como resultado vas a tener los 700 como valor actualizado. Entonces, vemos, por ejemplo, en este ejemplo, tenemos un activo que tiene valor de 7.000 al 31 de diciembre de 2016. Ya es el saldo inicial de un activo. Entonces el coeficiente al 31 de diciembre de 2017 de ese saldo inicial es 1.0296. Si multiplica 7.000 por 1.02 te va a dar 7.207. Haces la diferencia y tienes una variación por efecto del ajuste por inflación de 207. Luego, tuviste una compra del 17 de junio. El 17 de junio, el tipo de cambio establecido por el Banco Central de Bolivia era de 2.12951. Entonces, si dividimos el tipo de cambio del 31 de diciembre de 2017 entre el tipo de cambio del UFB del 17 de junio, nos da un coeficiente de 1.05. Entonces, tú tienes la compra, el valor de tu activo es de 1.000, lo multiplicas por 1.05, te da un 1.050. Y la variación por efecto del tipo de cambio es 50 bolivianos. Entonces, al final del año, tienes un efecto o un ajuste que realizar por el ajuste por inflación y tenencia de bienes por ITB de 258. Entonces, ¿qué ajuste tienes que realizar? Tienes que incrementar el valor de tu activo, de tu partida no monetaria, puede ser activos fijos, inventarios, contra una cuenta de gasto de ITB, de ajuste por inflación y tenencia de bienes. Como vimos en el estado de resultados, este dato se expresa por separado, ¿no? en el estado de resultados. Ok, y ponemos este primer ejemplo de un activo con una operación adicional, porque así debe ser realizado el ajuste. Primero se deben actualizar saldos iniciales y después se tienen que ir actualizando todos los movimientos. Si hubiera una venta, se actualizaría desde la fecha de venta hasta la fecha de cierre, no se actualizaría desde la fecha inicial hasta la fecha de venta con una variación en negativo, ¿no? Pero eso lo veremos más adelante con otros ejemplos. Ahora nos quedamos en la forma de cálculo del ajuste por inflación y tenencia de bienes, que es el valor inicial de la partida no monetaria por el tipo de cambio o por el coeficiente calculado, que ya les dije que también puede ser calculado 7.000 dividido entre 2.17 nos daría el valor en UFB al inicio o a la fecha de origen,
nos daría el valor en UFB, es decir, 696 dividido entre 6.96 nos daría $100 por 7, el tipo de cambio a la fecha de cierre, nos daría 700 bolivianos, ¿no es cierto? En este caso, 7.000 bolivianos dividido entre 2.17 por 2.23 nos va a dar los 7.207, el valor actualizado. Entonces hay esas dos formas de calcular, ¿no? Aunque la norma te pide que primero se calcule el coeficiente para luego poder calcular el valor actualizado. Ahora la norma establece un límite de ajuste. ¿Ya? El límite máximo para realizar un ajuste es el que resulta menor entre el valor actualizado y el valor recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor neto de realización y el de utilización económica. El valor neto de realización es el precio de comercialización menos los costos necesarios para su venta. Y el valor de utilización económica es el valor actual de los ingresos netos probables. Entonces, les menciono esto que está indicado en la normativa para que sepan que hay un límite en el que se tiene que adicionar el valor a través del incremento por el tipo de cambio. Esto es más complejo de entender y de calcular. Entonces, por ahora, importante que ustedes sepan que hay un límite, ¿ok? Que es entre el valor actualizado y el valor recuperable. Ahora, difícilmente o en pocas situaciones el valor actualizado va a ser superior al valor recuperable. En el caso, por ejemplo, del activo fijo, porque se va contabilizando una depreciación. Entonces se calcula sobre el valor neto y generalmente el valor actualizado va a ser menor que el valor recuperable o el valor de realización, que es el valor en el que se podría vender. En el caso de los inventarios, también, ¿no? Lo normal es que el valor de un inventario sea menor del valor que uno lo vende, ¿no? Porque uno compra, es una empresa que compra, y aumenta un margen para poder vender. Entonces el valor en el mercado es superior, ¿no es cierto? Hay momentos en que el valor de los inventarios es superior al valor de mercado, pero eso se mide también con otros procedimientos, que lo veremos más adelante cuando veamos el tema de inventarios. Entonces, quedémonos hasta aquí con la forma de calcular una actualización de un rubro no monetario. ¿Cuáles son los rubros no monetarios? Generalmente son inventarios, activo fijo, el patrimonio. Veremos más adelante que hay estimaciones contables, que son las provisiones. Por ejemplo, la provisión para indemnización, que es una indemnización. Indemnización es un beneficio que todo empleado tiene, por el cual el empleador le tiene que pagar un sueldo por año trabajado después de que esta persona cumple 5 años o si es que la empresa lo despide. Entonces ese es un beneficio laboral que se va estimando. Entonces no es una obligación que si bien se va a pagar en dinero, pero no es exigible en cualquier momento. Entonces, por lo tanto, si bien no estaría catalogado como no monetario, pero no requiere este tipo de actualización porque su actualización va implícitamente en la forma de calcular la previsión a cada fecha de cierre. Entonces, nos quedamos hasta aquí con la forma de calcular una actualización de un activo no monetario o una partida no monetaria y conociendo que hay un límite que establece la normativa. ¿Ok? Además de este método, que es por índices, la norma
establece dos métodos para calcular la actualización, que es actualización por valores corrientes, que en el caso de activos fijos, los valores corrientes surgen de revalúos técnicos. En el caso de inventario, surge de la evaluación a su costo de reposición o reproducción. Y el otro método es valores corrientes actualizados. Este método es una combinación de los otros dos. En este caso, los rubros no monetarios pueden expresarse a un valor corriente, a una fecha determinada, actualizado entre esa fecha y la fecha de cierre en balance al índice actualizado. Este caso se da, es muy común cuando un activo fijo se incrementa su valor por un revalúo técnico. Muchas veces las empresas compran un edificio, lo tienen ya 10 años, 15 años, y obviamente ese edificio ha incrementado su valor de manera significativa. Entonces la empresa, para mejorar también sus índices financieros, realiza un revalúo técnico y le asigna un nuevo valor al activo fijo. Ese edificio que lo compró en $20,000, ahora vale $100,000. Entonces, le asigna contablemente, incrementa ese valor en el activo fijo, y ese incremento de valor se va a una cuenta patrimonial, como veremos a continuación. Entonces, también pasa con maquinarias, o puede inclusive ser el caso, si es muy significativo, dependiendo del tipo de la empresa, maquinarias o vehículos. Si es una industria que ya llegó cerca a su vida útil, entonces su maquinaria tiene un valor muy bajo, cuando en realidad sigue operando, se le hicieron mantenimientos normales todos los años, entonces la maquinaria está en perfecto estado, sigue operando, pero su valor contable es muy bajo, entonces la empresa decide hacer un revalúo técnico para incrementar su valor a un valor real. Entonces, ese activo pasaría a estar valuado o a estar actualizado por valores corrientes, ¿ya? Que es su valuación, su valor de reposición o su valor de compra, lo que te costaría comprar ese mismo equipo en el mercado, ese es su valor de reposición. Y ese es el valor que se le asigna mediante el revalúo técnico. Pero si ese revalúo, por ejemplo, se hizo el 30 de junio, se le asignó un nuevo valor, hasta el 31 de diciembre se tiene que continuar actualizando en base a la variación del tipo de cambio de la UFB. Entonces, ya se estaría aplicando valores corrientes actualizados. Al incrementar el valor con el tipo de cambio, con el informe técnico, con el revalúo técnico, estaríamos aplicando la actualización por valores corrientes. Y esos valores del 30 de junio al 31 de diciembre se tienen que actualizar, estaríamos aplicando lo que viene a ser los valores corrientes actualizados. En la nota a los estados financieros se debe informar el método de ajuste aplicado, ¿ya? En la nota a los estados financieros sobre principios de contabilidad aplicados. Hay una normativa que nos dice qué información se deben expresar en los estados financieros, o se deben revelar o informar. Entonces ahí nos dice en esa norma que tiene que haber una nota explicando los principios contables aplicados, por los más importantes, los más significativos. Entonces, en esa nota es obligatorio, indicar el método de ajuste que se ha aplicado en diversos rubros, ya sea en inventario, en activo fijo, en patrimonio. En el patrimonio, bueno, todas las cuentas no monetarias se tienen que contabilizar incrementando el valor
si es que corresponde, contra una partida, contra una cuenta del estado de resultados. En el caso del patrimonio, se incrementa el valor en el lado del haber y la cuenta de resultados se registra en el debe, ¿no? Entonces se utiliza la misma cuenta distintamente, ¿no? Cuando es ingreso o cuando es una pérdida o la diferencia del tipo de cambio. En el tema del patrimonio vamos a ver a continuación cuando hablemos del patrimonio. Ahora también ahora es importante indicar que la normativa habla de un ajuste integral. ¿Qué significa eso? Que se debe contabilizar el ajuste para todas las partidas del estado de resultados. En la práctica, muchas empresas no realizan ese ajuste a los estados de resultados o al estado de pérdida y ganancia. Es una situación que hasta el momento no ha sido observado por el Servicio de Impuestos Internos, pero eso no quita que lo podría observar, ¿no? Entonces, cada vez más las empresas están tendiendo a realizar ese ajuste integral. Aquí tenemos un resumen, les he pasado un resumen, donde por tipo de cuenta se clasifica en monetaria, no monetaria, si requiere un ajuste y la base de la expresión. Por ejemplo, caja o banco en moneda extranjera son rubros monetarios, pero se ajustan en base al dólar, ¿no es cierto? Como les decía anteriormente, si tenemos 696 bolivianos y el tipo de cierre al 31 de diciembre, el tipo de cambio subió a 7, pues tenemos que ajustar, ¿no? En base a la reexpresión del dólar, en base a la variación del tipo de cambio del dólar o del euro, si es que la empresa tiene partidas de naturaleza de moneda extranjera, euro. En exigibles, también, ¿no? Si tenemos cuentas por cobrar en moneda extranjera, se ajusta en base al tipo de cambio de la moneda en que se tenga en los saldos. Después, inventario es no monetario, si se ajusta, ¿no? En base a la norma contable 3. Activo fijo se ajusta también en valor de la UFB. En el tema de inventario se tiene que hacer otras consideraciones como el de valor de recuperación, valor reponible, valor neto realizable. Por eso también aquí indica otras consideraciones. En el activo fijo se actualiza en base a la UFB. En las inversiones, depende del tipo de inversiones, se pueden catalogar como no monetarios y se tienen que, sobre todo si son inversiones en otras empresas, inversiones en acciones, ¿ya? Ahí su valor se tiene que ajustar, se tiene que estimar su valor al cierre en base a otra normativa. Hay otra forma de cálculo. Sería no monetario, pero no requiere el ajuste en base a esta normativa. Certificado telefónico, lo mismo. En el pasivo, las cuentas que se ajustan en base a la UFB son los temas de impuestos. Todos los saldos con los impuestos internos se actualizan en base a UFB porque impuestos internos valúa la deuda tributaria en UFB. Si bien se calcula en bolivianos, si yo vendo 100 bolivianos, tengo que registrar un débito fiscal de 13 bolivianos, pero impuestos internos, esos 13 bolivianos los convierte en UFB.
¿Qué quiere decir? Que si yo no pago en ese mes 13 bolivianos y lo pago a 6 meses, impuestos internos me va a cobrar 13 bolivianos, más mantenimiento de valor, más intereses, más una multa seguramente por incumplimiento. Entonces, si es que tenemos saldos en el pasivo por deudas tributarias con cierta antigüedad, también se tiene que considerar su actualización en base a la UFB. Y como hemos visto también, el patrimonio se debe actualizar en base a la UFB. Y la normativa nos dice en qué cuentas contabilizar estas variaciones. Lo veremos más adelante, ¿no? Cuando toquemos el estado de cambios en el patrimonio neto, veremos que la norma nos dice que la variación del capital y del ajuste de capital se debe contabilizar en la cuenta de ajuste de capital. La actualización de las otras partidas de reserva se tienen que contabilizar la actualización en la cuenta de ajuste de reservas patrimoniales. Y la actualización de las cuentas de resultados acumulados se contabilizan sobre la misma cuenta de resultados acumulados. Ok, entonces, ese sería un poco el resumen de la norma contable número 3, ajuste por inflación y tenencia de bienes, o también comúnmente llamado AITB. Bueno, esto que hemos visto, ¿no? Ya hemos visto aquí la forma de calcular, y ahora veremos el estado de cambios en el patrimonio neto, donde también se aplica la actualización en base a la UFB.